Hola a todos, ¿cómo están? Hola Rafa. Hola, Chayo. ¿Cómo estás? Mejor que ayer. Ok, yo te podría decir que hoy estoy tranquila, Ok. en paz dentro o en quietud dentro del caos, que me encanta ese dicho de en quietud dentro del caos porque como estamos, digamos, viviendo una experiencia terrenal, pues somos parte de este ecosistema y en este ecosistema todos estamos expuestos, al igual que todos los seres vivos del planeta, a sensaciones agradables y desagradables. Sí. Entonces, o sea, ¿cómo lograr estar en quietud en medio del caos? Sí, yo le digo, el sistema operativo es paz y de ahí vienen los altibajos. Así le digo yo. Ok, por lo mismo, hoy me gustaría hablar sobre lo natural de la muerte. Me ¿sí? gusta. ¿Qué pasa? La muerte es un proceso natural, ¿sí? Si podemos observar la naturaleza, valga la redundancia, todo tiene un inicio, nace, se desarrolla y muere, termina, ¿sí? Es parte de este ecosistema de este planeta y es maravilloso y todo está en constante transformación, todo se va evolucionando desde la materia, nuestro nivel de conciencia también, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La muerte es parte de la vida. Correcto. Literal, qué filosófica me viviste. Okay. La muerte es parte de la vida. ¿Qué nos pasa al ser humano? Porque si observamos al resto de los seres vivos o al resto de los animales, sí, efectivamente, cuando muere, por decir, cuando muere un cachorrito, sí, he visto en una Lola, una perrita que tuvimos en mi casa, que se le murieron sus cachorritos y sí, aullaba de dolor, ¿sí? Aullaba de dolor. Sin embargo, al día siguiente, ella regresó a su vida normal, ¿sí? Claro, fíjate por qué aullaba de dolor, porque lo natural no es que no alcancen a desarrollarse, lo natural es una vida, digamos, que abarque todos los procesos evolutivos de la materia. ¿Y qué pasa en la infancia? O sea, ¿qué pasa con Lola? Que está el instinto materno, ¿sí? Pero bueno, quitando todo este rollo de Lola, lo que creo que nos pasa mucho al ser humano es que tendemos a ver la vida un poco disasociada de lo natural, ¿sí? Entonces, las programaciones que traemos en la mente es amo tanto y quiero tanto a mi familia, a mis amigos, a mi socio, a quien sea, que no quiero que se vaya, que eso se llamaría, pues, apego, ¿sí? Sí. O sea, ese es precisamente el darle la responsabilidad de nuestro bienestar a las relaciones, digamos, armoniosas que tengo, ¿sí? O a las relaciones muy cercanas, consanguíneas o muy íntimas de amistad o etcétera. Entonces, como alguna vez de los primeros capítulos en este podcast hablábamos del sufrimiento, que la raíz del sufrimiento humano es precisamente creer que mi bienestar depende del mundo exterior, pues vamos asociando esos apegos precisamente con las personas. Entonces, no quiero que se muera, ¿sí? O sea, digamos, me asusta la idea de pensar que va a morir, ¿sí? Creo yo que el poder enfocar la mente en lo natural, en aceptar una realidad, deja tú, no nada más aceptar una realidad. Nosotros podemos, porque tenemos el raciocinio, nosotros podemos entender que somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal, ¿sí? Sí. Que nuestro proceso, nuestra transición por esta vida es como si fuera un viaje, vamos a decirlo así, que nuestra misión es precisamente desarrollarnos espiritualmente y que la transición de un estado al otro, pues a final de cuentas es algo maravilloso, porque pasamos de un estado en este material en donde hay de todo tipo de sensaciones a un estado en donde solamente hay, voy a decir, bueno, más bien no hay ni sensaciones, somos pura luz, ¿sí? Sí. ¿Por qué nos da miedo la muerte? La muerte, o sea, el miedo a la muerte también es natural, porque como animales mamíferos tenemos todos los instintos de los mamíferos. Y el instinto de sobrevivencia, su gran componente es el miedo a la muerte. Si no existiera el miedo a la muerte, si no tuviéramos naturalmente miedo a la muerte,
no sobrevivirían las especies, ¿sí? El miedo a la muerte es el que nos hace no meterme a nadar con un cocodrilo. El miedo a la muerte es lo que hace que un venado huya del león. Si no, pues no sobrevivirían las especies. Sin embargo, los humanos extrapolamos el miedo a la muerte a un no quiero que esta persona se desprenda de mi vida. ¿Sí? ¿Qué opinas? Estoy de acuerdo. Ahorita que estabas hablando de todo esto me llegó lo siguiente. O sea, lo opuesto a lo natural es lo artificial. Uh-huh. Y lo opuesto a la vida es la muerte, ¿no? Uh-huh. Entonces, me quedé pensando en todo esto que decías, cómo pues nuestro estilo de vida, porque estamos domesticados, ¿no? En muchas cosas, se ha convertido mucho en un estilo de vida artificial. O sea, nuestra apariencia puede tener dejos de ser artificial. En realidad, por ejemplo, la programación de que las mujeres se tienen que depilar, ¿no? ¿Quién dijo que se tenían que depilar? Yo imagino si me tuviera que depilar todo el cuerpo, ¿no? Todo lo que me costaría. O el tratar de ir en contra de la muerte o en lucha o en esta cuestión de no, le tengo que ganar a la muerte, que no está mal, que obviamente tu experiencia, ¿no? Pero si yo pudiera saber que a pesar de que me vaya a poner Botox, que no hay nada de malo ponerse en Botox, digo, por más que me ponga Botox, saliendo de la cita de Botox yo voy a estar, no sé cuánto dure, media hora más cerca del día de mi muerte, ¿no? O sea, estoy simplemente aplazando algo que inevitablemente va a venir. No quiere decir que esto no haga que yo trate de buscar, pero siento que en este afán de que nada perdure, de que todo perdure o de que no cambie, incluso he estado viendo últimamente, hay muchas figuras públicas o artistas que les machacan mucho, ¿no? Que salgan o no pintadas o con canas o que no se han retirado y hay mucha gente como que se les echa encima, como en esta cuestión de no poder admitir que invariablemente esta transición es algo natural, que el cuerpo va cambiando, ¿no? Los que ya tenemos varias décadas encima, pues vas viendo que el cuerpo se va transformando y que parte de la conciencia en ese estado natural, ya estoy igual que Mitch, es irte acoplando, ¿no? A cómo van cambiando las cosas, ¿no? Y entre más natural se vea la muerte, creo que más paz te va a dar, porque incluso hasta me quedé pensando cómo el tapar los cuerpos, el ver los cuerpos, el maquillar a los cuerpos una vez que trascienden, también es como el querer maquillar o tapar algo, que creo que es muy representativo de lo que vivimos todos, incluso yo en mi persona. Yo quiero maquillarme, poner una máscara y mostrarme muchas veces como no soy, cuando en realidad es parte de mí el tener fallas, es parte de mí el equivocarme, el tener dolores y me quedé pensando que esta cuestión de la artificialidad ha permeado ya muchas cosas, y si viviéramos más apegados a la naturaleza, como lo hemos hablado aquí, como el poder vivir las fases naturales de la evolución de la psique humana, estaríamos en otro lado, ¿no? Creo que sí es algo que a lo mejor me preguntaste una cosa y contesté otra, pero me quedé pensando mucho en esa diferencia, ¿no? En volver a lo natural. Nuestra comida es artificial, ya casi todo está procesado, ya es muy raro el poder realmente estar en contacto con la naturaleza, y creo que es la parte, el equilibrio a final de cuentas, ¿no? Es esta transformación, esta fuerza, ¿no? Que es Shiva en el mundo del hinduismo, ¿no? Es algo que es natural. Las transformaciones y el cambio siempre van a seguir así, y como puede estar bien aspectado, ¿no? Porque como bien decías, si yo no tengo esta conciencia de que las cosas pueden cambiar, no podría tener
avisos o no podría tener el empuje de salir adelante en situaciones adversas. Claro, y vamos a regresar un poco a lo natural respecto a la muerte. Sí. Hablando biológicamente, nada más. Uh-huh. Pues lo natural es, nacemos, todos los seres vivos, no nada más el humano, nacemos, vivimos un ciclo evolutivo, somos útiles al sistema por un equilibrio de este ecosistema para que el planeta pueda estar en este perfecto equilibrio y vamos, digamos, envejeciendo todos, plantas, animales, rocas, todo, y dejamos el cuerpo. Creo yo que el poder enfocarnos en que la muerte es natural, la muerte es la de todos, no nada más la mía, la de todos es natural, podemos reprogramar en la mente la manera como nos relacionamos con ella, ¿sí? Porque la muerte es simplemente una transformación, simplemente una transformación. Simplemente regresamos a casa, que me encanta cómo se oye, regresamos a casa, regresamos a ser parte del todo, regresamos a ser con Dios, ¿sí? Si podemos, nosotros y los animales y todo el mundo, ¿sí? Porque como Dios está en todos, sí, la luz divina que da vida a todo es Dios, ¿sí? Y a la hora de que esa luz, el alma, deja el cuerpo físico, pues regresa a ese estado. Entonces, el poder ver de una manera positiva, de una manera maravillosa, porque en realidad eso es. De hecho, para mí, la muerte de Jesús nos da un muy buen concepto de que para transformar hay que morir, ¿sí? Y en sí la muerte es una transformación. Correcto. Y existen muertes no nada más del cuerpo físico, ya hablaremos en otro capítulo, pero aquí que estamos hablando de la muerte del cuerpo físico, es una transformación súper positiva. Platicaba un día con un amigo que trascendió también su mamá y que estaba sufriendo, ¿sí? Tenía dolor. Muchas veces, por no querer que la persona trascienda, estamos tratando de alargarle la vida, ¿sí? Qué bonito ver mi mamá o mi papá ahorita está o cualquier persona que yo quiera, está en un estado continuo de dolor. ¡Qué maravilla! Eso es el desapego, el poder alegrarme, sobre todo, más bien, por ella o por él, que trasciende a un nuevo estado en donde todo es luz, todo es amor, y que a pesar de que yo voy a extrañar, estoy alegre, contento, feliz por esa persona que quiero tanto, que ya trascendió, ¿sí? Lo que nos cuesta trabajo a veces, bueno, no a veces, siempre creo, es en la mente esa imagen de no la voy a volver a ver, ¿sí? Pero si podemos nosotros, que tenemos toda esa capacidad, o sea, por instinto animal tenemos miedo a la muerte, ¿sí? Pero nosotros que tenemos el raciocinio, tenemos la capacidad de controlar, dominar o manejar nuestros instintos y podemos ver a la muerte desde un entendimiento espiritual, digamos, en donde poder ver la muerte como una transición, algo maravilloso. Eso fue lo que pasó con Jesús, ¿sí? O sea, para resucitar tenía que morir, ¿sí? Sí. Y digamos, el poder entender que todos los seres que nosotros amamos, que trascienden, están trascendiendo a el lugar, a el cielo, decir una de las tradiciones, o a el todo, o a casa, en la connotación o en el concepto que cada quien desde su religión o su filosofía lo ponga, es un lugar maravilloso, ¿sí? Entonces, el poder entender que poder ver la muerte como algo natural nos permite vivir en un presente disfrutando y digamos, armonizando, viviendo en armonía, compartiendo el camino de la vida con las personas que amamos y también con las que no amamos, o sea, me refiero con las que no conocemos, no que odiemos, sino el poder ir realmente armonizando y teniendo relaciones armónicas, ayudándonos entre todos a desarrollarnos espiritualmente sin el temor a la muerte. Y soltar el temor a la muerte es algo que podemos hacer, tenemos la capacidad, ¿sí? Tenemos la capacidad de empezar a reprogramarnos de disfruto el presente, entiendo y comprendo que la muerte es una transición maravillosa, ¿sí? Y claro,
el dolor de extrañar a la persona, por supuesto que es natural. Es natural y es un proceso de duelo el que se vive, de transición, pero el cómo vivo esa transición sí tiene mucho que ver con mi mente, porque hasta puedo yo decir, sí, la muerte es algo natural y pues ni modo, todos nos vamos a morir, pero sigue siendo la connotación negativa que, híjole, que friega con esta vida. O poder ver, la muerte es un proceso natural maravilloso. Entonces, causa una sensación agradable, porque no nada más es, pues bueno, es lo único que tenemos seguro, y porque muchas veces, pues ni modo, la muerte es parte de la vida, pues ese ni modo es parte de la vida me sigue causando una sensación desagradable, ¿sí? O sea, Sí. es bien importante cómo me relaciono yo con la muerte. Y yo decido cómo relacionarme con la muerte. Sí. Suelto el miedo a la muerte, suelto más bien, transformo el miedo a la muerte en una relación maravillosa de la muerte. ¿Sí? La muerte es una transformación maravillosa. Sí. Sí, yo creo que aquí me llega mucho también pues la diferencia entre el entenderlo teóricamente y el poderlo experimentar, ¿no? Sí, sí me gustaría comentar sobre todo lo que pasó con mi mamá, porque pues si me pongo a ver, ella me dio dos grandes regalos, bueno, muchas cosas en la vida, ¿no? Pero me dio dos grandes regalos. La vida, porque no estaría aquí si no estaría con ella. Y el momento de su muerte fue realmente otro regalo que nunca se me va a olvidar, que creo que me sacudió por más de haber leído las teorías y la de esta, el libro tibetano de los muertos y los bardos y la de esta y velo y asúmelo y el cambio y todo eso. Pasó algo súper, súper bonito. Afortunadamente ella murió así como quería, en su casa, rodeada de todos nosotros. Ella me había hecho como prometerle hace muchos años que yo iba a estar ahí, ¿no? El día que se muriera. Y creo que se ahorró en el plano mundano días muy, muy, muy feos de mucho dolor físico que hubiera estado. Y ella sí, lo único que quería era que no le doliera. Pero estábamos contemplando sedarla. Yo estaba justamente facilitando constelaciones y debatí en la mañana, voy, no voy, voy, sí voy. Y dije, sí. Y entonces ya me habla una de mis hermanas y me dice, pues parece ser que ya se va. Y le dije, me dijo, la vamos a sedar para que ya no sienta dolor. Y como afortunadamente yo estaba también en la misma ciudad, le dije, espérame antes de que lleguen para poderla ver antes de sedar. De hecho, tú alcanzaste a decirle adiós por teléfono. Pero fue algo súper lindo porque estábamos todos ahí y pues yo no sé ahí qué me poseyó. Yo me acuerdo que tenía la mano en su cabeza y yo le decía a mamá, ahí viene Dios por ti. Vámonos, y vamos, y suelta, y todo va a estar bien. Y yo no sé si la mitad de la gente me quería ahorcar ahí o no. No éramos muchos. Pero fue una gran enseñanza de estarle diciendo, y le ponía la mano en la cabeza y le decía, por aquí va a venir Dios por ti, y suelta, y vamos a estar todos bien, y anímate, y ve, y sube. Y algo pasaba, porque pues obviamente con todos, yo pensé, bueno, era obvio que se iba a morir de un paro respiratorio, y pues creo que en la mayoría de nosotros teníamos la imagen de que iba a ser así como, ¿no? Y pasó algo muy chistoso porque estábamos todos ahí dándole cariño. A uno le agarraba el pie, otro le agarraba la mano, otro le agarraba el hombro, otro le agarraba esto. Pero en esta cuestión de estarle, como le decía yo, echando porras, hubo un momento en el que su mirada se quedaba viendo algo así como por el entrecejo, pero era tan, tan, tan vívido que se estaba viendo eso. Y pasó algo súper mágico porque empezó a cerrar los ojos, las exhalaciones empezaron a hacerse un poquito más alargadas. De repente cerró los ojos, puso la manita, hizo un puño, puso la cabeza en el puño y ni siquiera soy yo. Dejó de respirar. Y en ese momento, como que, pues yo podría decir que
que Dios vino, nos quedamos todos como 2 minutos así como... ¡oh! Y en el cuarto se sentía una paz, no sé, y su cara solo reflejaba paz. Y eso creo que fue algo que ningún texto, ninguna cosa, ninguna meditación me ha dado, porque pude sentirlo. Dije, no hay forma de que ella no esté en un lugar bueno y de paz, ¿no? Me vino mucho esta imagen que usan mucho, o esta idea del juicio final, que dicen, si a la última hora te arrepientes y te entregas a Dios, vas a ir al cielo, ¿no? Porque antes de eso, pues yo decía, bueno, pues los temas que te quedan pendientes, para eso hay otras vidas, ¿no? A ver si es la que sigue. Ya, pero fue una sacudida en bonito, ¿no? De tanto amor y tanta fuerza, que justo hablábamos, en el que una parte de mí se quedó tan en paz de ver eso, y de verle la cara, y de verle la expresión, y de el regalo de poder acompañar a alguien en ese proceso, literal, ahora sí, acompañar a alguien. Y obviamente, como cada quien, pues obviamente, como hemos hablado, cada quien ve la realidad de forma distinta, las diferentes historias del cuarto. No hay gente que está de acuerdo conmigo, pero yo creo que sí, fue algo que me hizo cuestionar muchas cosas en bonito, incluso hasta decir, híjole, qué par de ovarios de... Yo no sé si estuviera así, si podría soltar, y mi loca de la casa me dejaría entregarme. Y creo que es eso de lo que hablabas, de que cuando lo ves natural, cuando lo ves como algo que va a ocurrir, cuando ves que se va en paz y que está en un lugar de paz, ¿cómo no poder relacionarte con la pérdida y la muerte de otra forma, en la que aprendes y sanas? Y obvio está la parte mundana, que ya la hablaremos, yo creo que en el que sigue, del duelo, y lo que cada quien necesita hacer para poder traspasar o vivir esa parte mundana que te queda, porque no hay otra parte más que vivirlo, ¿no? Claro. Y pues aquí queda, o para a mí me queda un poquito claro en la mente, cómo en realidad la decisión de cómo relacionarnos con el momento de la muerte o con la muerte o la transición es individual. Porque en mi caso, por ejemplo, a mí no me tocó estar con mi papá, ¿sí? A mí no me tocó estar en el momento de la muerte, a mí no me tocó acompañarlo, yo estaba en otra ciudad. Y sin embargo estoy bien en paz, ¿sí? Igual. O sea, es como decides tú manejarlo. O sea, yo podría estar pensando en el chin, a mí no me tocó, me hubiera gustado estar ahí, qué barbaridad. Una amiga de mi mamá le decía, porque en realidad mi papá murió en brazos de mi mamá, con un tío mío que es sacerdote, que estaba de visita en casa de mis papás, y a mí eso me hace maravilloso. No estuve yo, ¿sí? Pero una amiga de mi mamá le decía, es que qué barbaridad, qué padre, que, o sea, a ti sí te tocó, yo no puedo, hace 10 años que se murió mi marido y yo sigo muy, muy enojada porque no me tocó estar ahí, porque no estuve con él y guara. La mente tiene el libre albedrío, sí, y nosotros el control de a dónde lo diriges. De chin, yo no estuve en ese momento, yo no viví ese momento, o qué padre que estuvo con mi mamá, y porque en realidad, claro, que padre, y me da un chorro gusto que hayas podido acompañarlo, y sin embargo no tenemos nosotros el control de, ¿sí? Y las cosas en realidad naturalmente suceden. No tenemos el control, pero sí tenemos el control de cómo enfoco yo mi mente en cuanto a la realidad que tenemos y que existe. Porque creo que el estar en paz, el vivir en quietud, el tener una relación sana con el poder soltar y alegrarnos, digamos, del proceso de transición y manejar mi propio duelo, que ya lo hablaremos. Eso es una decisión independientemente de cómo suceda. Porque creo que a final de cuentas, el ver la muerte de una manera amorosa es decisión individual, como tú bien dijiste. Tú estás súper en paz y no necesariamente todo el mundo ve lo mismo que tú cuando acompaña a alguien a morir. Sí, correcto. ¿Sí? O sea, es una decisión súper individual, y el sentirte tan bendecido por estar ahí, que hermoso, porque es una manera de enfocarte tú en positiva, en
en la transición de tu mamá, ¿sí? Sí. Y esa es una decisión tuya y que lo veas como una bendición. Sí, completamente. Y mira, yo ahora sí que pues como tuve las circunstancias de la muerte de mi papá y de mi mamá fueron muy diferentes, tanto con mi persona y más de lo que quería recalcar en lo de mi mamá, el regalo que me dio a mí, Claro. ¿no? Tanto, pero en la situación con mi papá fue muy distinto, los procesos individuales de cada quien eran muy diferentes. En la muerte de mi papá pasó algo muy similar a la tuya, yo no estaba, ya no lo vi en vida, ya no me despedí en vida. Ahí fue donde me ayudó mucho, por eso decía en el capítulo pasado, lo que yo pensaba que era la muerte y el haber tenido también el corazón en paz, ¿no? Porque ese proceso fue un poquito más complicado, yo creo que dentro de lucha interna también para él, pero sí me acuerdo que hubo un momento en el que me dijeron, ya se va a morir, ¿no? Y entonces fui, y afortunadamente yo con él me pude despedir en conciencia, entonces ya cuando él perdió ya más control de sus facultades al final, y me acuerdo que sí fui unos días ahí antes de verlo y pues sí era, no era, sí era así, hasta que dije, bueno, mi vida tiene que seguir, ¿no? Y tengo que regresar porque estarlo viendo nada más así y no poder platicar con él, digo, ni le ayudo, ni me ayuda, ni ayudo a los demás, ¿no? Y así fue, me regresé y a la semana fue cuando hablaron y ya no llegué a verlo en vida y fue muy similar, creo que ahí el regalo, o sea, pero el punto que iba es el poder. Yo viví también el proceso y la muerte de mi papá en un proceso de también mucha intoxicación mental por muchos temas que yo venía trabajando y que he venido desintoxicándome hasta ahora, y también el proceso de mi mamá vivirlo de otra forma desde mi perspectiva, y la relación con las personas alrededor en el escenario A y en el escenario B también fue muy distinto, ¿no? Entonces siento que sí, es eso, el abordar y el verlo, porque no necesitas necesariamente estar ahí, y las circunstancias en las que se da, a final de cuentas, a cada quien le dejan algo diferente. Sí, y es como enfocamos, porque es una bendición, claro, o sea, yo creo que si nos dieran a escoger, todos quisiéramos estar ahí, o sea, es una bendición. Sin embargo, no siempre pasa. Y el cómo sucede es algo que no podemos controlar. Sí podemos controlar el decir, ok, fíjate, ahorita que decías tú que es un enfoque muy positivo, decir, cuando alguien se enferma y pasa por una enfermedad antes de morir, verlo como una bendición, es decir, tengo la oportunidad de despedirme, de decirle, de hacerle. Cuando pasa una muerte repentina como la de mi papá, pues, no me despedí, ¿estás de acuerdo? O sea, pues no, porque estaba perfecto. Fue una muerte totalmente repentina. Sin embargo, fíjate cómo todas las maneras de morir tienen cosas maravillosas. Que si una, la manera de despedirse, que si la otra, enfocar la mente en que qué padre que nunca sufrió. Qué bueno para él. Es más choqueante para la persona, pero el enfocarme en el qué maravilla, que se fue literal, como un viaje, bye, claro, sí, yo me voy. Sí. Todas las maneras de trascender, a final de cuentas, tienen mucho, digamos, de bendiciones y mucho de aprendizajes. Y el cómo lo veamos, esa es una postura muy, muy, muy individual, muy individual. Sí. Y que si las circunstancias de que si me toca a mí hacer todo lo de los procesos que se tienen que llevar, que si le toca a la otra, son cuestiones de cómo lo enfocamos nosotros, que eso es la maravilla. Es poder ver que tenemos en nuestras manos el total y absoluto control de cómo manejo mis emociones y en qué enfoco en mi mente. Completamente de acuerdo contigo, porque yo creo que la evidencia es clara en todos los casos. Hay gente que, pues, un ser querido se enferma y la progresión es evidente de que no va para arriba, sino va para abajo. Y creo que ahí, pues, hay personas que cuando se muere esa persona lo pueden tomar de forma positiva o niegan el proceso de que la persona que está ahí ya se te está yendo, aprovecha, ¿no? Para hacer eso. O gente que se mueren de forma repentina. Y justo ayer lo hablábamos con tu mamá, ¿no? Como hay gente que 3 años después sigue todavía, y no pude, y esto pasó, y eso en realidad no ayuda. Entonces es todo otra vez cómo lo abordo yo y cómo me programo yo. Claro. Exacto. Así bueno, las cosas. En el próximo capítulo hablaremos precisamente
del proceso de duelo y los rituales Correcto. que conllevan un duelo, como es en realidad programaciones positivas para poder ayudarnos a vivir el duelo. Muy bien, gracias. Gracias.